Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana, residente de cuarto año de la Universidad de Antioquia de Cirugía General. Hoy vamos a hablar de técnica quirúrgica en adrenalectomía laparoscópica. Agradezco la asesoría del doctor Juan Pablo Toro, quien me ayudó con la preparación de la charla. Este va a ser más o menos el contenido. Vamos a hablar un poquito de la historia, la anatomía, digamos que ya la habíamos repasado en seminarios previos. Vamos a dar como unos puntos claves para la técnica quirúrgica, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, cuáles son las técnicas quirúrgicas que tenemos disponibles, las complicaciones y finalmente unas conclusiones. Respecto a la historia, la primera adrenalectomía que se describió o que se realizó fue en 1889 y se publicó en 1890 por un cirujano escocés a través de una técnica retroperitoneal abierta. Posteriormente, en 1934, se publicó una serie de casos de 10 pacientes con síndrome de Cushing a los cuales se les hizo adrenalectomía transabdominal abierta, y apenas en 1992 se desarrolló o se publicó la primera técnica laparoscópica transabdominal. Hubieron como 2 casos simultáneos, uno en Canadá por el doctor Gardner y otro en Japón por el doctor Higashihara. De ahí en adelante, digamos que se vino desarrollando la técnica mínimamente invasiva. En 1993 se publicaron los primeros casos mínimamente invasivos por abordaje retroperitoneal. En 1998 se publicó el primer caso por robótica y en el 2001 se publicó el primero a través de un Da Vinci. Respecto a la anatomía, digamos que ya habíamos tenido un seminario previo, pues donde nos habían expuesto muy bien la anatomía, solamente para recordarles entonces que la glándula tiene una disposición retroperitoneal y que tiene múltiples relaciones anatómicas. En el lado izquierdo va a estar relacionada con el páncreas, con el riñón, con el diafragma y con el fundus gástrico. En el lado derecho va a estar relacionada con la vena cava, el lóbulo hepático derecho, el diafragma, el riñón de ese lado y el duodeno. Y respecto a la irrigación y el drenaje, vamos a tener que la glándula va a estar muy irrigada, va a tener 3 grandes ramas principales, una superior, media y otra inferior. La superior va a ser rama de la frénica inferior, la media va a ser rama de la aorta y la inferior va a ser rama directa de la arteria renal respectiva. Y el drenaje venoso va a estar dado por una única vena, que en el lado izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda y en el lado derecho va a drenar a la vena cava inferior. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de una adrenalectomía? Ya digamos que también lo habíamos visto medianamente en seminarios previos. Van a ser incidentalomas adrenales entre 4 y 6 centímetros. La mayoría de los casos van a ser por esta indicación. Vamos a tener otras indicaciones como tumores hormonalmente activos o secretores de hormonas, como feocromocitomas, aldosteronomas por síndrome de Cushing, y otras indicaciones como mielolipomas o ganglioneuromas. Por vía laparoscópica o mínimamente invasiva tenemos que el tumor o el tamaño tumoral que se puede abordar por esta vía es máximo de 10 centímetros. Algunas series dicen que hasta 12 centímetros se puede abordar por mínimamente invasiva en manos como de cirujanos experimentados. Y previamente se tenía que, digamos, la malignidad, tanto tumores primarios como metástasis eran una contraindicación para abordarse por laparoscopia, pero digamos que en los últimos artículos se dice que si usted tiene un tumor localizado en la glándula adrenal que no compromete la parte vascular o no tiene compromiso multivisceral, también se puede abordar de una manera segura por vía laparoscópica. ¿Cuáles son entonces las contraindicaciones? Van a ser tumores grandes, mayores de 12 centímetros. La malignidad dijimos que era una contraindicación relativa, y otras contraindicaciones ya generales para cualquier tipo de cirugía, en este caso para cirugías pues mínimamente invasivas, cualquier enfermedad cardiopulmonar severa que contraindique llevar al paciente a un neumoperitoneo, coagulopatías, entre otras. Realmente las contraindicaciones son muy pocas. Hoy en día entonces el laparoscópico mínimamente invasivo es el gol estándar para abordar, la glándula suprarrenal, y eso está dado pues por todas las ventajas que tiene la laparoscopia: el menor dolor posoperatorio, la menor tasa de infección, la recuperación más temprana del paciente, y en este caso digamos que vamos a tener otras condiciones especiales que nos dan ventaja sobre la glándula adrenal. Una va a ser la exposición, como vimos en las primeras diapositivas. Es una glándula que tiene múltiples relaciones anatómicas y que vía laparoscópica, digamos, vamos a tener una mejor visualización de todas esas estructuras. 2 va a ser la magnificación. Es una glándula que es pequeña, que es retroperitoneal, entonces
digamos que con el abordaje laparoscópico y la magnificación vamos a poder tener una mejor visualización. La vascularización es una vascularización pequeña, la arterial es muy pequeña y la vena, que es, digamos, el control principal en esta zona, va a ser mejor abordado vía laparoscópica o vamos a tener una mejor visualización. La otra ventaja pues es evaluar el resto de la cavidad abdominal en caso de lesiones que sean malignas y pues siempre va a estar, digamos, la opción de convertir a una cirugía abierta si es el caso. Entonces hay dos tipos de abordajes grandes laparoscópicos, uno va a ser el abordaje transabdominal y el otro va a ser el retroperitoneal. ¿Cuáles son las ventajas del uno del otro? En el abordaje retroperitoneal no podemos abordar lesiones que sean mayores de 6 centímetros, a diferencia del abordaje transabdominal que nos permite resecar lesiones grandes hasta 10 a 12 centímetros. La ventaja adicional que da el abordaje retroperitoneal con respecto al transabdominal es que podemos abordar lesiones que sean bilaterales y eso nos permite tener el paciente en una sola posición y no tener que cambiarlo como vamos a ver en el abordaje transabdominal. Y los pacientes que tengan cirugías abdominales previas por las adherencias o lesiones inadvertidas que puedan ocurrir al violar el peritoneo, pues se van a evitar por esta vía. El resto de las, digamos, de las condiciones van a ser exactamente igual para ambos procedimientos, el mismo tiempo quirúrgico, la misma tasa de complicaciones, sin ninguna diferencia, digamos, en los estudios. Entonces vamos a hablar de cada una de las técnicas. Para el abordaje transabdominal, todos los pacientes van con anestesia general, reciben antibiótico profiláctico, deben tener compresión elástica de los miembros inferiores. La posición quirúrgica es un decúbito lateral derecho o izquierdo según la glándula que vayamos a abordar y deben tener un ángulo más, no es un, digamos, un decúbito completo porque hay que colocar unos puertos de trabajo en el abdomen, entonces tienen un ángulo más o menos de 60 a 80 grados. Deben ir con un rollo axilar para protección del plexo braquial. Y esto que les coloco acá es muy importante y es que en la zona de quiebre de la camilla debe ir más o menos la 10ª costilla para ampliar el espacio que hay entre las crestas ilíacas y la reja costal y ampliar esa zona pues como de trabajo y exponer el polo superior del riñón. Y las piernas deben ir flexionadas. Hay dos principios generales grandes como de la adrenalectomía laparoscópica. La primera es que se debe hacer una disección extracapsular, esto con el fin de evitar sangrado porque la parte arterial, digamos que al ingreso a la glándula tiene un plexo muy grande que puede sangrar fácilmente y entorpecer como la técnica quirúrgica. Y lo otro es y evitar diseminación en el caso de malignidad. Y lo otro es la disección meticulosa para el control del sangrado, principalmente de la vena. Entonces vamos a hablar de cada lado. Vamos a hablar primero de la técnica de la adrenalectomía transabdominal izquierda. Entonces esta es la posición quirúrgica. El paciente va en decúbito lateral derecho, las piernas van flexionadas, llevan un rollo de protección entre ambas para evitar zonas de presión. Deben tener 3 sujetadores, uno en las rodillas, otro sobre las caderas y otro en el tórax para evitar que se cambie la posición quirúrgica. Y esta es la posición de los brazos, el brazo pues que queda arriba, que sería el izquierdo, debe ir sobre un estribo y el derecho pues apoyado como en la mesa. Y esto es lo que les digo de la zona de quiebre de la camilla, que debe ir más o menos sobre el reborde costal para poder permitir ampliar ese espacio entre la cresta ilíaca y la reja costal. La pantalla o la torre pues, de cirugía va a ir en la cabecera del paciente y estos van a ser los trócares de trabajo. Generalmente se necesitan 4 trócares, el quinto pues es un auxiliar como para el ayudante. El trócar número A es el trócar óptico, que es un trócar de 12 milímetros que va a ir más o menos a 2 centímetros del reborde costal, más o menos de la 11ª costilla. El trócar número B va a ser el trócar de la mano izquierda del cirujano, que debe ser un trócar de 5 milímetros que va con la línea medio clavicular del paciente a 2 centímetros del reborde costal y más o menos la distancia entre estos trócares como para permitir una triangulación adecuada debe ser más o menos de 4 a 5 centímetros. El puerto de trabajo número C va a ser la mano derecha del cirujano, debe ser un trócar de 12 milímetros que va en la línea axilar anterior de 12 porque por ahí necesitamos pasar una endoclipadora para hacer control de la vena posteriormente. Y el D va a ser el trócar del ayudante, que es un trócar de 5 milímetros. Va sobre la línea axilar posterior, 2 centímetros por debajo del reborde costal. Y esa es la disposición como del ayudante y del cirujano. El cirujano va hacia la cabecera y el ayudante va hacia los pies del paciente. El ingreso entonces a la cavidad va a ser por el trócar A inicialmente, neumoperitoneo más o menos de 15 milímetros de mercurio. Entonces unos pasos críticos, el primer paso va a ser la liberación del ángulo esplénico del colon
vamos a hacer una disección por toda la línea de todo, liberando los ligamentos del colon, y la idea es descender el colon hacia la parte inferior. Eso también nos lo va a permitir si le damos un Fowler al paciente. Y la idea de este primer paso es empezar a entrar al retroperitoneo para buscar la glándula. El segundo paso va a ser pues uno de los pasos como más críticos de esa cirugía, y es la liberación del ligamento esplenofrénico. La idea es hacer una incisión, pues una disección con energía, puede ser monopolar o energía avanzada, a 1 centímetro, y medializar todo el vaso con la intención de entrar el espacio que hay entre el vaso y la fascia de Gerota o el riñón. La idea, pues, o lo que escriben los libros, es que uno tiene como un libro, donde las 2 páginas van a ser, una página va a ser el vaso, la otra va a ser el riñón, y en la mitad o en el lomo nos vamos a encontrar la glándula suprarrenal. Entonces lo que vamos a ver, o la disección que vamos a encontrar, es la siguiente. Vamos a encontrar la cola del páncreas. En la parte superior o hacia el lomo del libro sería la glándula adrenal. Acá en la parte más lateral vamos a ver el riñón y la grasa de Gerota. Y la disección, digamos, superior debe ser hasta que nos encontremos el fundus gástrico. Cuando tengamos esta disección, digamos que ya vamos a empezar a disecar la glándula adrenal como tal. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Entonces, del resto, pues porque acá van a haber muchas estructuras del resto, por ejemplo, de la grasa retroperitoneal, es que tiene un color dorado, que es como granular. Cuando tengamos esta visión, acá vamos a encontrar un plano como aerolar avascular, por donde vamos a empezar la disección de la glándula. Entonces, el tercer paso va a ser la disección de la cara medial de la glándula, que se puede hacer desde el hilio renal o desde la parte superior. La idea es dejarla anclada como los ligamentos frénicos para evitar que descienda y nos cubra como el campo quirúrgico. Cuando iniciemos esta disección, como lo está mostrando acá la imagen, nos vamos a encontrar una estructura que es muy frecuente en esta zona, que es la vena frénica inferior, que de manera constante, digamos que lo más frecuente, se une a la vena suprarrenal izquierda, y juntas van a drenar a la vena renal izquierda. Entonces, cuando empecemos esta disección, nos vamos a encontrar con esta estructura, y esta va a ser nuestra guía para ir a buscar la vena. Se puede hacer ligadura de la misma, digamos, si hay pues interferencia como con la disección, sin ningún inconveniente. El cuarto paso va a ser el control de la vena adrenal. Ese es digamos que el paso más crítico de la cirugía, porque es una estructura grande que se debe individualizar y ligar. Entonces vamos a hacer una disección circunferencial de la glándula en 360, perdón, de la vena en 360 grados, y vamos a hacer un control vascular con clips. Para eso necesitábamos el trocar de 12 milímetros. Vamos a colocar 2 clips proximales, es decir, hacia la vena renal, y un clip distal, o sea, hacia la glándula. Y vamos a hacer ligadura de la misma. Acá lo estamos mostrando mejor. Entonces, esta es la frénica que venía de la parte superior. Acá tenemos la suprarrenal izquierda, y acá está drenando pues en conjunto a la vena renal izquierda. Y acá tenemos los 2 clips proximales y el clip distal. El quinto paso es entonces terminar la liberación del polo inferior y la cara posterior de la glándula. Acá debemos tener cuidado porque estamos entonces digamos, en límites con el polo superior del riñón, y ahí nos podemos encontrar una polar renal superior, que la idea es preservarla para evitar que el paciente pueda hacer algún tipo de hipertensión renovascular. ¿Cuál es el límite de esta disección cuando hacemos como la parte posterior? Es visualizar el psoas y la crura izquierda, y así pues estamos seguros de que estamos resecando todo el tejido glandular y no estamos dejando pues como ningún tipo de tejido ahí en el retroperitoneo. Y finalmente pues es extraer la pieza quirúrgica y cerrar los puertos de la paroscopia. Acá les voy a mostrar como un videito para ilustrar mejor pues como la técnica. Acá estamos haciendo liberación del ligamento esplenofrénico con la idea de medializar entonces el vaso y encontrar esa visión que les mostré previamente entre la cola del páncreas, la glándula y el vaso. Están haciendo pues con energía avanzada. Acá nos van a mostrar la cola del páncreas, que sería esta, y en la parte lateral entonces va a estar digamos, la grasa de Gerota y la glándula suprarrenal, que es esta que estamos viendo acá en la parte superior. Ahí vamos a entrar por ese plano vascular que les dije en las imágenes, y finalmente después vamos a hacer como la disección en la cara medial de la glándula para ir a buscar la vena. El control, digamos, no se hace pues como un control específico de las arterias, porque
son muy pequeñas y generalmente pues con la energía avanzada se pueden coagular fácilmente. La vena, la estructura digamos que es más, tiene un diámetro mayor y por eso se hace ligadura específica. Acá están buscando la vena. Ahí le están haciendo control vascular. Cuando hacemos control de la vena, miren que acá posterior también hay otros vasos, pues como pequeños venosos que a veces también requieren ligadura. Y ahí le van a hacer pues también como ligadura en esa zona. Es importante decir que acá la vena en el lado izquierdo es mucho más larga que en el lado derecho. Entonces, generalmente digamos que el control vascular se hace más fácil. Vamos a ver que en el lado derecho es un poquito más complejo por las relaciones anatómicas y por la longitud de la vena. Ahí están haciendo la disección en la cara posterior y se libera pues completa como la pieza quirúrgica. Vamos a hablar entonces del lado derecho. La posición, digamos, que va a ser entonces al contrario, va a ser en decúbito lateral izquierdo y vamos a tener, digamos, las mismas consideraciones que tuvimos en el lado izquierdo, es decir, el rollo axilar, la posición de los brazos y los sujetadores. ¿Cuáles son los puertos de trabajo? Entonces vamos a necesitar 4 puertos, un puerto epigástrico que va a ser para el ayudante o para un retractor hepático que vamos a necesitar para levantar el hígado y exponer la glándula. El segundo trocar va a ser el trocar óptico que se va a ubicar en la línea medio clavicular más o menos a 2 centímetros del reborde costal o en un trayecto, digamos, proporcional entre el ombligo y el reborde costal. Y los otros 2 trócares que van a ser los del cirujano, T3 va a ser el trócar de 12 milímetros para la endograpadora que se va a ubicar en la línea axilar anterior y el trócar T4 se va a ubicar más o menos en la línea axilar posterior que va a ser un trócar de 5 milímetros para el cirujano. Esta es la posición de, digamos, del ayudante. El ayudante va a ir hacia la cabecera del paciente para tener una pinza acá retrayendo el hígado o lo que lo reemplace pues como retractor hepático. Y el cirujano puede ir hacia los pies para manejar estos 2 partes de trabajo o algunos cirujanos pues prefieren hacerse en la parte posterior del paciente para tener una visión, digamos, paralela a la vena cava inferior y poder hacer una disección un poquito más segura. Y la pantalla va a ir hacia la cabecera del paciente. Hay 3 cosas muy importantes como en la técnica del lado derecho. Uno es que el primer paso, lo más importante es liberar todos los ligamentos del hígado y las adherencias hepáticas porque lo vamos a tener, como les dije, que retraer y evitar con eso pues laceraciones hepáticas y que haya sangrado durante la cirugía. Otro es que tenemos que tener identificada la vena cava inferior y hacer una disección cuidadosa a la misma. Ya vamos a ver pues, que es una referencia pues anatómica muy importante y que si no la encontramos, digamos que nos debemos ir a buscar el ilio renal y seguir la vena cava inferior. Entonces, el primer paso va a ser entonces liberar los ligamentos hepáticos. Vamos a liberar el ligamento triangular derecho en toda su extensión hasta el diafragma, evitando pues como una lesión del mismo para poder retraerlo hacia la parte superior. La visión que debemos tener cuando liberemos el hígado es que debemos tener la vesícula hacia la parte superior izquierda de la pantalla de la torre de la paroscopia, el duodeno hacia la parte inferior derecha y el riñón hacia la parte inferior izquierda. Cuando tengamos, digamos, esa visualización, digamos que podemos entrar a buscar la glándula suprarrenal. Acá digamos que no en todas las cirugías se requiere un coge para medializar el duodeno y buscar la cava. Generalmente con la disección del ligamento pues se puede llegar a ella, pero si es necesario pues se puede realizar. Ya se evaluará pues como de manera intraoperatoria. El segundo paso es disecar el aspecto medial y superior de la glándula. Entonces acá se dice que se debe hacer una incisión en palo de golf, siguiendo toda la cara lateral de la vena cava inferior y disecando toda la parte medial. Acá es importante que acá hay muchas variantes o hay más variantes anatómicas respecto al drenaje venoso. Puede haber una vena suprarrenal accesoria que drene la vena hepática o pueden haber 2 venas que estén drenando la vena cava inferior. Entonces lo que dice la técnica es que pues disequemos todo esto casi hasta el ilio renal o hasta que tengamos despejada toda la cara medial de la glándula y no hacer ligadura de ninguna estructura hasta que tengamos identificadas todas las estructuras vasculares. Y lo otro es que antes, digamos, de ir al procedimiento quirúrgico, revisar muy bien en las imágenes que tengamos preoperatorias las variantes anatómicas que puedan haber en esta zona. Entonces acá estamos haciendo la disección medial de la glándula
estamos viendo la vena cava inferior. Y el tercer paso va a ser entonces igualmente identificar la vena de este lado, que va a ser la vena suprarrenal derecha. Esta vena entonces es más cortica, mide más o menos de 5 a 10 milímetros, a diferencia de la izquierda que mide casi 15, va a llegar a la cara posterolateral de la vena cava inferior. Entonces lo que se dice es que con una de las pinzas o la mano izquierda del cirujano se debe tratar de llevar hacia lateral la glándula para tener más longitud de la vena y poder hacer un control vascular más seguro. Igualmente, entonces se ponen dos clips proximales hacia la vena cava inferior y un clip distal hacia la glándula y se hace pues el corte de la vena. Y finalmente se va a liberar el polo inferior y la cara posterior de la glándula, muy similar pues a como lo hicimos en el lado izquierdo, visualizando en la parte posterior el psoas como referente anatómico. Y finalmente extracción pues como de la pieza quirúrgica y cierre de los. Ese es un video del doctor Juan Pablo Toro, cirujano del Hospital y Docente de la Universidad, que pues nos proporcionó este video de un paciente que tenía una variante anatómica con una vena suprarrenal derecha accesoria drenando hacia la vena suprahepática derecha. Entonces acá estamos haciendo pues como terminando de liberar el ligamento triangular del hígado para exponernos bien la cara medial de la suprarrenal y la vena cava inferior. Allá al fondo estamos viendo la vena cava. Vamos a terminar, pues es como un paso muy crítico porque si uno no libera bien ese ligamento, pues no vamos a tener acceso como a la parte posterior. Acá estamos viendo la glándula suprarrenal, acá lateral estamos viendo la vena cava inferior. Acá vamos a hacer control de la vena. Miren que ahí se trata como de lateralizar, perdón, un poquito la glándula para tener mayor longitud de la vena. Miren que es una estructura muy cortica, que si hay un desgarro, entonces va a ser un sangrado pues como masivo porque está drenando directamente a la cava. Ahí pues generalmente se encuentra posterior también la arteria suprarrenal media, que ahí le hicieron control vascular. Y en la parte superior entonces vamos a encontrar una vena adrenal accesoria que está drenando acá la vena suprahepática derecha. Entonces hay que, como les dije previamente, hay que sacar muy bien toda esa zona antes de hacer como ligadura de cualquier estructura. Porque también se puede confundir o puede ser una vena renal muy superior y se puede confundir. Entonces hay que tener muy individualizadas todas las estructuras en esta zona. Y digamos que esta es la parte pues como más compleja del lado derecho. Y ya posteriormente vamos a hacer la disección de la cara posterior. Por referencia entonces tenemos el polo superior del riñón. Y miren que se ve pues como la diferenciación de los tejidos. Acá estamos viendo la grasa retroperitoneal y acá estamos sosteniendo la glándula suprarrenal pues como hacia el techo de la cavidad. Voy a adelantar un poquito. Acá es como para que vean cómo queda como el lecho quirúrgico. Y el abordaje retroperitoneal, entonces, como les mencionaba, una de las ventajas es que evita movilizar todas esas estructuras y esas relaciones que tiene la glándula, sobre todo en el lado izquierdo, y con eso se ha hecho que se tiene pues menor tiempo operatorio, pero realmente en los estudios no hay ninguna diferencia entre ambas técnicas, que no se entra el peritoneo, entonces tenemos menos riesgo de lesiones inadvertidas, de presencia de adherencias, y que podemos abordar la patología bilateral sin cambio de la posición del paciente, no es que no se pueda hacer pues en la otra. Pero hay varias desventajas. La principal es que la mayoría de los cirujanos no estamos familiarizados con la vista posterior de las estructuras porque es un abordaje que usamos poco, que se necesitan presiones de insulación mucho mayores, de 18 a 24 milímetros de mercurio, y con eso pues las complicaciones que se puedan dar, cardiovasculares, neumotoras, neumomediastina, enfisema subcutáneo extenso, y el tamaño tumoral que va a ser un límite pues superior de 6 a 7 centímetros. La posición quirúrgica entonces va a ser en la base villana. Esta va a ser la disposición pues como del equipo quirúrgico. El cirujano se debe ubicar al lado de la glándula que va a intervenir. Estas son las referencias anatómicas. Vamos a tener las apófisis espinosas vertebrales, la línea paraespinal, y vamos a hacer, digamos, nuestro puerto óptico en la punta de la 12ª costilla, más o menos 2
por debajo, esa incisión debe ser de 1.5 a 2 centímetros porque nos va a permitir también hacer como una disección digital del espacio. Y lateral y medialmente vamos a colocar otros 2 puertos de trabajo de 5 milímetros con una distancia entre ellos de 4 a 5 centímetros. El primer paso va a ser crear un espacio retroperitoneal, que es, pues, digamos, uno de los pasos más importantes porque debemos llegar al espacio donde visualicemos el polo superior del riñón. Este espacio se puede crear de varias maneras, se puede crear de manera Roma, de forma digital, se puede crear con el neumoperitoneo, se puede crear con un catéter balón. El segundo paso va a ser disecar la glándula. Acá, digamos que en la visión posterior nos vamos a encontrar, digamos, de primero la parte arterial, entonces vamos a hacer una disección también de la cara medial, pero desde el polo inferior, desde el hilio del riñón hacia la parte superior y vamos a buscar la vena, que va a ser el tercer paso. Entonces, el tercer paso va a ser control de la vena, que es similar pues a la técnica transabdominal, y finalmente vamos a hacer una disección superior y lateral y extracción de la pieza. Este es un video del doctor Walter Romero, cirujano de acá del hospital, que está más familiarizado con esta técnica. Acá está haciendo pues como creación del espacio retroperitoneal, ayudado pues como con el lente de laparoscopio y una disección Roma. Ahí están insertando los 2 puertos de trabajo adicionales y lo que ellos, pues son las referencias anatómicas que usan, entonces es ubicar el polo superior del riñón y el ligamento arcuato. Entonces ahí nos están señalando la vena cava, la vena renal derecha y el ligamento arcuato. Cuando tengamos ubicadas esas estructuras, nos vamos a ir a buscar el polo superior del riñón y con eso ya vamos a ubicar la glándula suprarrenal. Y vamos a hacer, digamos, la misma disección sobre la cara medial de la glándula. Ahí están haciendo control vascular de las arterias que se pueden hacer con bisturí armónico, con energía avanzada, como les dije previamente, porque son estructuras muy pequeñas. Ahí está haciendo liberación de todas las estructuras. Acá tenemos otra estructura vascular que le van a hacer control. Y posteriormente nos vamos a encontrar la vena, que esta es del lado derecho, entonces está llegando a la vena cava inferior. Esta es toda la masa que van a resecar. Acá ya vamos a encontrar la vena, está la vena cava, está la vena suprarrenal derecha, control vascular con 2 hemolog y determina la disección de la cara posterior. Digamos que en el hospital o como cirujanos generales tenemos menos experiencia, pero este es un reporte que hizo el doctor Walter Romero de varios pacientes que abordó de manera retroperitoneal. Son 34 casos, 4 casos para adrenalectomía laparoscópica. Son pacientes que van desde los 5 a los 14 años, con tumores entre 4 y 5 centímetros, con procedimientos exitosos, seguimientos hasta casi 2 años. ¿Cuáles son las complicaciones generales de este procedimiento? Más o menos se presentan del 3 al 15%, van a depender de la experiencia del cirujano y el volumen hospitalario. Se dice que para un cirujano tener experiencia en adrenalectomías necesita hacer más o menos 6 procedimientos al año o más de 6. La edad, el tamaño del tumor, el índice de masa corporal, los feocromocitomas por toda la parte preoperatoria que implican y las cirugías abdominales previas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? El sangrado y la necesidad de transfusión, por eso el paso crítico pues del control de la vena y el control vascular, la lesión visceral, otras pues como neumonía, tromboembolismo pulmonar, infección del sitio operatorio, infección del tracto urinario, la insuficiencia adrenal, que es como la clínica es muy parecida a un paciente que está séptico, entonces está hipovolémico, en CIRS, hiponatrémico, y eso está relacionado pues con la extracción de la glándula, la hiponatremia que está relacionada con la insuficiencia adrenal y la fibrilación auricular. Respecto a las dificultades técnicas según la ubicación, entonces vimos que la izquierda, su principal dificultad técnica va a ser la movilización de todas las estructuras que hay alrededor de las estructuras viscerales. La derecha, su principal dificultad técnica va a ser el control vascular porque está en íntima relación con la vena cava inferior y esto es lo que le da pues la dificultad técnica. Conversión a cirugía abierta está más o menos por el 2% y está principalmente dada por lesión vascular o visceral, y la mortalidad es muy baja, del 0 a 0.8%, principalmente por sangrado, pancreatitis, sepsis o TEP. Como conclusiones, entonces, finalmente, para cualquier, digamos, desarrollo o cualquier intervención quirúrgica, el conocimiento de la anatomía pues es clave y de la técnica quirúrgica como tal, eso nos permite llegar a un procedimiento seguro y exitoso.
Se deben tener en cuenta las dificultades técnicas de cada lado. Entonces, la derecha, su principal dificultad técnica va a ser el control vascular por la vena corta y su relación con la vena cava inferior, y la izquierda toda la movilización visceral que necesitamos para llegar a la glándula suprarrenal. El control vascular venoso es el paso, digamos, más importante de la cirugía, el más crítico y en el que más atención debemos prestar. Y es un procedimiento que tiene múltiples abordajes y que su realización realmente, o sea, la escogencia de la técnica va a depender realmente de la experiencia del cirujano y con la cual esté más familiarizado. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Quedo como atenta a las dudas y los comentarios. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, adelante. Bueno, no, primero que todo, pues felicitar a Juliana, me parece una muy buena revisión, la técnica muy detallada, los diferentes abordajes, hizo énfasis en la lateralidad, que es muy importante, a pesar de ser el mismo órgano, el procedimiento quirúrgico de un lado y del otro es diferente, movimos por las múltiples relaciones anatómicas y las diferencias que tienen a cada lado. Me parece pues que hizo una adecuada revisión, que era el objetivo del seminario, básicamente centrarse en las indicaciones y cómo ejecutar la técnica quirúrgica. Hago un poquitico de énfasis en que esta cirugía es muy importante, el perioperatorio, o sea, sobre todo en pacientes con tumores funcionales, es supremamente importante llevarlos a una preparación quirúrgica adecuada, sobre todo los que son eh, eh, de tipo feocromocitoma o hiperaldosteronismo, el control hemodinámico del perioperatorio es súper importante y estos pacientes hay que hacerles un manejo con una muy buena hidratación, con alfa y beta bloqueo por lo menos 2 semanas y con una adecuada comunicación con el grupo de anestesia durante el transoperatorio para poder llevar a éxito la cirugía y que en el posoperatorio no vaya a tener una vasoplegia severa o una complicación mayor hemodinámica. También es muy importante la gravedad. En esta cirugía, el posicionamiento del paciente y el montaje es casi media cirugía. Entonces es muy importante la colocación de los trocas, la localización del paciente en decúbito lateral y obviamente en el lado derecho, si es posible, el uso de un retractor hepático y una pinza para exponer mejor la glándula. Y ya con respecto al tipo de abordaje, lo más estándar sigue siendo el abordaje peritoneal en decúbito lateral. El abordaje retroperitoneal es novedoso y es sobre todo útil en pacientes en que necesitan una cirugía bilateral, pero es más usado por el grupo de urología y sobre todo en niños, porque la pared posterior en niños es mucho más delgada que en un adulto, que hay una gran masa muscular a ese nivel y es más difícil. Yo personalmente no estoy familiarizado con el abordaje retroperitoneal, pero como les digo, pues tiene ventajas en ciertos pacientes. Creo que eso sería como mi comentario y felicitar nuevamente a Juliana por la revisión. Gracias, profe. Bueno, yo también te tengo que felicitar, creo que hiciste un excelente seminario, una buena revisión del tema, muy clara. Las ayudas son súper importantes en un seminario sobre anatomía y sobre técnica quirúrgica porque eso le permite a uno hacerse como una idea de lo que estás hablando. Entonces creo que usaste muy bien el tiempo, las ayudas, enfatizando los puntos más claves, pues. Solo una recomendación, cuando hagas ese cuadrito de la comparación de qué beneficios tiene la una y la otra, no pongas la X porque eso confunde, porque la X es como, no sé, no, no, ¿sí me entendés? O sea, la X le hace a uno entender como que no, le pones un chulito, colorcito, no sé, pero pues es una bobada, pero para tenerlo en cuenta, que sería la única recomendación que yo tengo. Y pues reforzar lo que dijo el doctor Juan Pablo, es que cuando son tumores funcionales es fundamental preparar muy bien el paciente y que el transoperatorio esté supremamente controlado desde el punto de vista hemodinámico, metabólico, porque eso hace la diferencia en que el paciente le vaya bien, independientemente de que usted sacó la masa. Por eso es feocromocitoma, un tumor funcional, un hiperaldosteronismo, si no controlamos esas variables, pues al paciente no le va a ir bien.
Obviamente ese no era pues el objetivo del seminario, pero pues para hacer énfasis en eso, pero yo te felicito, es excelente trabajo. Gracias, profe. Y excelente manera del tiempo. Gracias. ¿Alguien de pronto en AMA tiene comentarios? Vean para el grupo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día.